de derechos, porque en el contrato encontramos esas reglas que deben aplicarse igual que se aplica la ley. Si no pago los impuestos, no pago las tasas municipales nacen de una ley que estableció que se deben pagar las tasas municipales. Si no pago el alquiler que debo de mi casa, ¿qué me pasa? Exactamente lo mismo. La consecuencia de no cumplir con un contrato, decíamos recién, es como no cumplir con la ley. Se equipara la ley al contrato. Si no pago el alquiler, el locador o el propietario me va a iniciar un juicio ejecutivo para cobrármelo. Si no pago la tasa de los inmuebles, la municipalidad me va a iniciar un juicio ejecutivo para cobrarme esas tasas. Similares, iguales situaciones nos encontramos entonces. Si no pago el alquiler, obligación que se funda en el contrato de locación, que si no pago la tasa, obligación que se funda en, bueno, el poder del Estado de imponer contribuciones a los ciudadanos. Se equipara esa situación. No podemos decir que exista alguna clase de contradicción, sino que se trata de un verdadero sistema de reglas que se integran. Cuando hablamos entonces de... no tengo... Han bajado esto, pero yo me voy para allá, me traje la fibra. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, identificamos a las distintas fuentes del derecho y las usamos para ordenarnos jerárquicamente, para buscar cuáles son las reglas que se aplican para resolver un caso concreto. A ver, demos un ejemplo, no seamos tan teóricos. Si nos llegan a preguntar, ¿cuál es el plazo para entregar la cosa y cuál es el plazo para pagar el precio en un contrato compra-venta? ¿A dónde tenemos que buscar la solución? Pero no es de inmediatez. Yo le puedo decir que sí, en realidad son 24 horas, pero sí. ¿Y dónde sale eso? ¿Dónde lo vamos a buscar? No hace falta. Encontramos una ley, el Código Civil y Comercial, no me acuerdo los números de los artículos, el 1123, el primer artículo que regula sobre la compra-venta, será 1130 y pico, no sé bien, no me acuerdo, el número, pero allí nos dice el Código Civil y Comercial que el vendedor debe poner a disposición de la cosa vendida del comprador, a disposición del comprador dentro de las 24 horas. Y dice que el comprador debe pagarla también en el mismo plazo y simultáneamente con la entrega de la cosa. Pregunto, ¿se puede en una cláusula de un contrato establecer que la cosa se va a entregar a los 15 días y que se va a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas de tal cantidad de dinero? Entonces, ¿dónde vamos a buscar la primera regla jurídica que se aplica para resolver este tema que estamos buscando, este punto que estamos averiguando? Queremos saber cuándo se entrega la cosa y cuándo se paga el precio. ¿Dónde vamos a ir a buscar? Y vamos a buscar el contrato. Tradicionalmente, perfecto, esa es la respuesta. La regla general es que las reglas de la ley en materia de contratos son supletorias. En materia de otros institutos no lo son, pero ya lo vamos a ver. Entonces, volvamos al ejemplo que estábamos dando. El primer lugar, lo primero que tenemos que buscar entonces, no es la ley. Lo primero que tenemos que buscar en ese caso es lo que diga el contrato. Primero, el contrato. Pacta sunt servanda, bueno, pero no les compliquemos a los compañeros. Bueno, generalmente las expresiones latinas, aquí estamos, son utilizadas todavía, provenientes del viejo derecho romano que tiene miles de años, porque son principios que han trascendido los siglos y todavía no llegan. Especialmente se aplican en materia de derecho civil y se siguen utilizando porque, como decía su compañero acá correctamente, es una forma precisa y sintética de expresar ciertas figuras,
ciertos principios elementales. Por supuesto que ahora, siglo XXI, con la difusión de la actividad bancaria y de las operaciones bancarias, el idioma en el que se expresan ese tipo de operaciones es otro, y ya sabemos cuál es, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que se refiere al derecho bancario, al derecho, esa rama del derecho, fundamentalmente ha sido, o está siendo, sigue siendo, ha sido y sigue siendo elaborada en el ámbito de los negocios, en el ámbito de lo que se llama el derecho anglosajón. Y obviamente tomamos nosotros muchas expresiones que vienen del inglés y las seguimos repitiendo en inglés. El extremo máximo de todo esto es el contrato de leasing, que está regulado en el Código Civil y Comercial, que va a ser tema de otra clase, por supuesto, cuando avancemos ya y veamos los contratos bancarios, que ha sido incorporado al sistema de nuestro Código Civil y Comercial y ha sido denominado así. Y nosotros hablamos del contrato de leasing. Sin embargo, en español, y como está regulado en el Código Civil y Comercial, deberíamos hablar del contrato de leasing. Pero si yo hablo del contrato del leasing, a lo mejor se me burla. Además, a lo mejor alguien no me entiende de qué estoy hablando. Ninguna duda va a tener si hablamos del contrato de leasing, ¿verdad? Bueno, esos son los criterios que tomó el legislador, pero veamos el grado de influencia de los sistemas legales. Cómo influye el sistema del derecho romano en las instituciones clásicas y cómo influye en las nuevas instituciones el idioma inglés. Entonces, cerramos paréntesis para no recargar y seguirle con la explicación que me habían pedido por acá. El contrato entonces es una regla jurídica que se aplica en primer lugar cuando estamos hablando de una situación general. ¿Qué pasa si el contrato no nos dice cuándo hay que poner a disposición la cosa y cuándo hay que pagar el precio? Vamos a la ley. Para eso el legislador ha legislado en materia de contratos. La regla general es que el legislador ha querido ayudar a los contratantes a que contraten, que no tengan que ponerse a redactar, que ponerse a convenir y establecer un montón de reglas, cuando lo que quieren ellos es simplemente contratar. Cuando lo que quieren simplemente es proveerse de una cosa a través del contrato de compraventa, que es el ejemplo que estamos dando. Por lo tanto, el legislador simplifica la contratación. Usted puede celebrar un contrato de compraventa de cosas muebles simplemente determinando cuál es la cosa y cuál es el precio. Por eso, en las prácticas comerciales, un contrato de compraventa se instrumenta generalmente en una factura. En una factura. ¿Por qué? Porque la factura determina cuál es la cosa vendida y cuál es el precio. ¿Y cuándo hay que entregar la cosa? ¿Cuándo hay que pagar el precio? ¿Qué pasa si la cosa se rompe o está fallada? Todo eso lo dice la ley. Como lo dice la ley, le ahorramos tiempo a los contratantes, facilitamos la contratación entre ellos. Cada vez hay, como es más fácil, hay muchos más contratos de compra-venta, en este caso que estamos usando de ejemplo. El haber muchos mayores contratos de compra-venta hay mayor actividad económica, más beneficio social, etc. O sea que es un acierto que el legislador haya legislado los distintos tipos de contratos para ayudar a las partes a contratar, para facilitarle a las partes la contratación. ¿Qué pasa? Ahí hablaban recién de los usos y costumbres cuando andábamos medio perdidos al principio. No en este caso, pero supongamos que no hubiera nada en el contrato, no hubiera nada en la ley, ¿a dónde vamos a ir a buscar la solución? Ahí aparecieron los usos y costumbres. Así se forma el sistema de reglas. Pero no hay duda que entre contrato y ley estamos hablando en ambos casos de reglas. Y como dijimos y ejemplificamos recién, tienen los mismos efectos. Las leyes tradicionalmente se dicta una ley y la ley se divide en artículos. Bueno, los contratos por uso y costumbre se dividen en cláusulas, pero inclusive algunos están ya redactando los contratos y ponen, en lugar de cláusula primera, ponen artículo primero. Bueno, son formas de redactar la ley. Si nos vamos a ver las circulares del Banco Central, están divididas en puntos. Empieza con el punto 1, sigue punto 1.1, punto 1.2, punto 2, punto 2.1, punto 2.2,
punto 2, 3, y bueno, no le pusieron artículo 1, no, le pusieron puntos. Bueno, son distintas formas de expresar una norma jurídica. Las reglas de los usos y costumbres generalmente no se expresan de otra forma que se pueden llegar a probar o acreditar, pero son normas jurídicas. Cuando son públicos y notorios, no hay ni siquiera que probarlo, igual que no se prueba la ley, ¿verdad? Pero lo cierto es que de esta manera se integra el sistema jurídico. ¿Esto siempre es así? Bueno, en realidad no. ¿Por qué? Porque aparecen algunos institutos que son de orden público. Todo el derecho del consumidor, por ejemplo, es de orden público. Las reglas que había en el contrato de locación, quedaron pocas, también eran de orden público. Usábamos ese ejemplo, por eso lo menciono. Preguntábamos cuando explicábamos esto, ¿puedo celebrar un contrato de locación por un año? Y algunos me decían, bueno, en realidad no, porque el plazo mínimo legal hasta el decreto 70, hasta diciembre del 2023 es de 3 años. ¿Y por qué? Bueno, porque el legislador en algunos casos interviene. El legislador interviene para proteger, a veces para proteger el propio sistema, pero en lo que a nosotros nos interesa para esta explicación, a veces interviene el legislador para proteger a quien considera más débil. ¿Y cómo lo hace? Bueno, estableciendo disposiciones de orden público que deben respetarse. El ejemplo clásico de la legislación de orden público, la legislación laboral. Puedo hacer un contrato de trabajo por 14 horas por día sin tener vacaciones, sin cobrar aguinaldo, cobrar la mitad del sueldo. No. ¿Por qué? Porque el legislador interviene para proteger a quien se considere económicamente más débil. Ya no respetamos la igualdad que pensaba Vélez Sarsfield cuando Vélez Sarsfield redactó el Código Civil que rige desde 1870, rigió desde 1871 hasta el 2015, estaba el derecho laboral comprendido dentro del Código Civil como un contrato más, como en esa, o sea, sometido a esa idea de igualdad entre las partes que en realidad era falsa. Las partes, un empleador y un empleado no están en igualdad de condiciones. Hay una parte fuerte y una parte débil. Es función del Estado intervenir para proteger a la parte más débil. Y así lo ha hecho en distintos aspectos. Nosotros vamos a ver en un próximo capítulo, por ejemplo, los contratos por adhesión. ¿Cómo se contrata hoy? ¿Hay negociaciones? ¿Hay libertad de contratación? Bueno, hay muchos contratos, especialmente los contratos donde interviene una empresa, en los cuales no hay ninguna posibilidad de negociar. Si yo voy a un banco a pedir la apertura de una cuenta corriente, voy a un banco a pedirle que me otorgue una tarjeta de crédito, quiero contratar un plan de ahorro previo, ¿qué capacidad de negociar tengo? Ninguna, absolutamente. Si voy al banco a pedir que me abra una cuenta corriente, el empleado que me atiende me va a atender muy amablemente y me va a decir, por favor, firme este formulario donde usted va a hacer una solicitud de apertura de cuenta corriente. Firme este otro formulario donde usted va a pedir que le otorguen una tarjeta de crédito. Si a mí se me ocurre decir, no, mire, esta cláusula quinta que está en este formulario a mí no me gusta. Bueno, si no le gusta, puede ir a otro banco a buscar a alguien que no ningún banco me va a deber el apunte, por supuesto, y me va a decir, si usted quiere tarjeta de crédito, tiene que firmar esto. Si usted quiere la cuenta corriente, tiene que firmar esto. Se limita mi libertad solamente a decir sí o no. No puedo hacer ninguna otra cosa. Por lo tanto, eso muestra la diferencia de poder económico que tienen hoy las empresas con respecto a los consumidores. Aparece entonces a fines del siglo XX la necesidad de que el Estado intervenga para poner equilibrio, así como a principios del siglo XX empezó a proteger a los trabajadores, a fines del siglo XX empezaron a proteger a los consumidores, tratando de neutralizar esa diferencia de poder económico entre las empresas y los consumidores individuales, desorganizados, etc. ¿Cómo hace el Estado cuando quiere proteger a alguien o a alguna clase de personas? Bueno, primero dicta las reglas jurídicas, dicta las normas que se van a aplicar. Después crea los organismos necesarios para que esas normas se respeten.
dicta las normas laborales o dictó las normas laborales y creó el Ministerio de Trabajo, los gremios, etcétera, para asegurarse de que esas normas se cumplieran. Dictó la Ley de Defensa del Consumidor y creó todos los organismos de defensa del consumidor, nacionales, municipales o provinciales, a los fines de que se respete y se cumpla la Ley de Defensa del Consumidor. Me fui lejos del tema que me preguntaban. Creo que era importante mencionar esto, de cómo se hacen los contratos, cómo interviene el Estado y por qué. Y la pregunta que me estoy acordando, ¿cuál era? Sí. Cuando se habla de generación de derechos, usualmente se refiere la expresión a los derechos constitucionales. Entonces hablan de derechos de primera generación. ¿Y cuáles son las primeras generaciones? Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. Y los de segunda generación, pues aparecen los derechos laborales que se van incorporando a la Constitución. Y ahora aparecen en esta otra nueva generación de derechos los derechos del consumidor, que también se incorporaron en la Constitución Nacional. Son formas de denominar situaciones históricas que se van produciendo. Se supone que en el siglo XIX, o cuando aparecen las constituciones, la primera constitución fue la inglesa, pero en esas constituciones van apareciendo reglas para defender a las personas, en contra del abuso de las monarquías, en contra del abuso de los dictadores, los reyes, etc. Y se reconocieron esos derechos básicos de cualquier persona, a la libertad, a la igualdad, a no ser detenido sin juicio previo, bueno, todos esos derechos que se le concede a cualquier persona, fundamentalmente en los países democráticos, que son donde los derechos son reconocidos y en la práctica funcionan, ¿no es cierto? En el mundo todavía nos falta avanzar mucho para que eso se extienda a todos los países del mundo, por supuesto. Bueno, pero me fui lejos en el paréntesis que abrí. Me preguntaban esto, ¿qué es esto de modificar contratos? Bueno, vamos a preguntar. ¿Se puede modificar una ley? ¿Cómo se hace para modificar una ley? En síntesis, para sintetizar lo que está bien diciendo el compañero. Una ley se puede modificar por otra ley. Se reúne el Congreso, como hizo su compañero, y dicta otra ley que modifica la ley anterior. ¿Se puede modificar un contrato? ¿Se puede modificar un contrato? ¿Y cómo hacemos para modificar el contrato? Por otro contrato, igual que la ley. Vale decir, en el concepto de contrato se aclara que es contrato aquel que tiene por objeto modificar también derechos. Y si esos derechos están establecidos en otro contrato, pues muy bien. También en la definición del 957 habla de transferir contrato o transmitir contrato. Bueno, para todo eso sirve un contrato. O sea, es una declaración de voluntad común, o sea, las partes tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cuándo se ponen de acuerdo? Bueno, regula el Código Civil y Comercial, también el Código Civil antes, por supuesto, cómo se manifiesta la voluntad para llegar a un contrato. Y esa voluntad para llegar a un contrato se manifiesta a través de lo que el código llama la oferta y la aceptación de la oferta. ¿Sí? O sea que hay ofertas, hay contraofertas, hasta que se perfeccionan, las dos partes se ponen de acuerdo en lo que quieren, y en ese momento, según el Código Civil y Comercial, hemos perfeccionado un contrato. En ese momento, ese contrato pasa a tener la misma fuerza que la ley. A partir de ese momento es obligatorio por las partes, y las partes, si es obligatorio, deben cumplir las reglas de ese contrato. Si no lo cumplen, le va a pasar lo mismo que si no cumplen la ley. Si las partes luego se ponen de acuerdo en modificar alguna de esas cláusulas por otro contrato, lo pueden hacer. Estamos celebrando, estamos dentro del concepto de contrato, estamos celebrando un nuevo contrato que se va a integrar al contrato anterior, modificando las cláusulas del primer contrato que hemos celebrado. Pregunto, ¿no? Porque esto lo que estamos haciendo es tratar de criticarnos a nosotros mismos y de pensar y reflexionar jurídicamente.
Este, una ley se modifica cuando la voluntad del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo se unen, funcionan de acuerdo a los términos que establece cómo funciona el Congreso y cómo funcionan las cámaras y cómo funciona el Poder Ejecutivo que debe promulgar la ley, y obviamente podrá modificar una ley. Así como un solo legislador no puede modificar la ley, una sola de las partes de un contrato no puede modificar la ley. Las dos partes son los legisladores en un contrato. Digamos esto que es erróneo lo que estoy diciendo, que sería observable, pero para que nos ubiquemos de manera didáctica. Las dos partes, cuando coinciden en su voluntad, son las que pueden celebrar un contrato, perfeccionarlo y hacerlo que sea obligatorio, porque la ley misma nos dice que es obligatorio el contrato y que debe respetarse. Una de las partes no puede modificar las cláusulas del contrato. A ver, nosotros estamos hablando en teoría. En teoría nosotros decimos, se produce la mora del deudor si no cumple, me tienen que pagar el alquiler el día 10, llega el 11 y no me pagaron el alquiler. El locatario inquilino incurrió en mora. Me da la posibilidad de que, incurrido en mora, yo inicie una acción judicial inmediatamente para reclamar el cobro de lo que no me pagó. ¿Alguien inicia una acción judicial el día 11 después de que el 10 se venció el contrato de locación? No. Por sentido común, ¿qué diría usted si le preguntan? Yo diría, bueno, háblele por lo menos por teléfono al inquilino, a ver si le pasó algo, tiene algún problema para pagarle o alguna cuestión. Por una cuestión de prudencia es así, pero la ley dice que el día 11 el plazo se vence a las 12 de la noche, a las 12:01 yo puedo presentar la demanda. Hoy, por vía digital, me permite a las 12:01 presentar en tribunales una demanda judicial. ¿Alguien hace eso? Nadie que yo conozca, por lo menos. Pero lo puede hacer y lo puede hacer. O sea, usted tiene el derecho. ¿Cómo lo quiera ejercer ese derecho? Lo único que la ley le dice, no lo haga abusivamente. No abuse. Usted tiene derecho, sí, a reclamar, pero no lo haga de manera abusiva. ¿Qué es hacerlo de manera abusiva? De manera de perjudicar innecesariamente al deudor. No, esos son los principios con los que nos movemos, básicamente en materia de contratos. Eh, el ejercicio de un derecho es abusivo cuando ocasiona un daño innecesario a la otra parte, que está obligado a cumplir, que está obligado, pero lo hace la otra parte de manera perjudicial. Bueno, hasta acá la parte previa, entonces. Vamos a hablar ahora de la forma de los contratos. Forma de los contratos. Cuando hablamos de la forma de los contratos, repasamos lo que ya hemos estudiado sobre la forma de los actos jurídicos. Yo voy a mirar la ficha porque si yo empiezo a hablar no termino nunca más, como pasó ahora, con los temas. Entonces yo me ordeno con alguna fichita que yo tengo con los temas que vamos a abordar. Denme un segundito que busque la ficha. Bueno. Bueno, vamos a la forma de los contratos. El primer tema que yo me había anotado acá era hablar del contrato como acto jurídico y como norma. Doy por hecho. Acá está mencionado el 957, el contrato como acuerdo de voluntades. La voluntad debe exteriorizarse de alguna forma, anoté yo acá. La voluntad debe exteriorizarse de alguna forma. ¿Qué pasa si yo voy al mercado, quiero comprar naranjas y me paro frente al carrito, el puesto donde venden las naranjas y pienso, quiero comprar naranja y me quedo parado ahí? En realidad no pasa nada. Ahora, si yo le digo, deme 2 kilos de naranja, estoy al puestero, estoy exteriorizando de alguna manera, en ese caso oralmente, mi voluntad dirigida a celebrar un contrato. Por lo tanto,
Esto se llama, o estamos frente a una forma de un contrato, una forma de exteriorizar la voluntad para perfeccionar un contrato. Estamos entonces dentro del ámbito de las formas. Espero que haya sido útil el ejemplo. Bueno, usamos distintas denominaciones. A veces las palabras jurídicas tienen cierto significado especial en el ámbito jurídico. Cuando hablamos de contratar, hay un momento en que logramos el objetivo que tenemos, que es que existe un contrato válido. ¿Y cómo se llama cuando llega el momento en que ese contrato, digamos, tiene todos los efectos que diga la ley porque se considera que efectivamente se celebró un contrato? Y hablamos de celebrar un contrato, hablamos de perfeccionar un contrato. Ya dijimos que el contrato fue conceptualizado de una manera dinámica, vale decir, como un proceso que está integrado por la primera parte del proceso, que son las negociaciones. También se la llama etapa precontractual. Bueno, a mí me gusta usar el pizarro. Las partes empiezan las negociaciones. Esto es lo que se llama etapa precontractual. ¿Qué obligación tienen en esta etapa precontractual? Actuar con buena fe. Porque si usted actúa con mala fe, hay una sanción que le va a corresponder. Podrán reclamarle daños y perjuicios a pesar de que nunca celebró un contrato. Una cosa son los daños y perjuicios por no cumplir un contrato y otra cosa son los daños y perjuicios por esta etapa contractual donde usted tiene que respetar la buena fe. No estamos hablando todavía de los consumidores. ¿Por qué? Porque en esta etapa precontractual hay una responsabilidad fundamental en el caso de los consumidores de informar, el deber de información por parte del proveedor. Acá encuadra o ingresa todo lo que es la publicidad, la propaganda, los efectos que tiene esa publicidad, la publicidad engañosa, etc. Se puede reclamar entonces, aunque nunca se haya celebrado un contrato, si aparece la violación a estas reglas. Fundamentalmente estamos diciendo que hay reglas especiales en materia de buena fe para el caso que se trate de los consumidores. Bueno, pero ubiquémonos en lo que estamos explicando, porque si no abrimos paréntesis y nos perdemos, ¿sí? Antes que cerremos el paréntesis. Bueno, usted es un escéptico. Pero no podemos decir que a usted lo engañen por eso. Usted es adulto, le pueden engañar a un chico de 5 años, pero a usted no, ya no. Este, estamos hablando del hombre común, digamos. ¿El qué? Bueno, hay gente que es más inteligente para diseñar la publicidad y la propaganda. Pero ahora, si usted vende Mr. Músculo, creo que es un tipo de detergente, algo para limpieza. Ahora, si usted vende Mr. Músculo y compra Mr. Músculo y Mr. Músculo no sirve para sacar la mugre, obviamente que están haciéndole publicidad engañosa. O si le dicen que en 5 minutos le va a sacar tal cosa y no lo saca, bueno, eso sí es publicidad engañosa. Bueno, pero eso lo vamos a ver, obviamente, sintéticamente, cuando veamos los derechos del consumidor. Por eso no me quedaría meter mucho en el derecho del consumidor ahora. ¿Mm? Llegamos entonces al momento culminante. Cuando ese contrato, esto es un horror lo que estoy diciendo, pero para que nos entendamos, pasa a ser ley y se convierte en algo obligatorio para las partes, que tienen que respetar, en una norma. Yo puse ley, pero en realidad es una norma jurídica que las partes tienen que respetar como tal y están obligados a cumplir. A partir de que se perfeccionó el contrato, a partir de que se celebró el contrato, antes todavía no estaba celebrado, todavía no había contrato. El momento en que hay contrato es lo que hablamos nosotros, llamamos perfeccionamiento del contrato, celebración del contrato. ¿Qué pasa después? Y después viene la etapa de ejecución,
o cumplimiento del contrato. Oiga, a los 10 días me tenía que entregar la máquina que compré, me tiene que entregar la máquina que compré, no me lo entrega, ¿qué hago? Inicio un juicio para que me entregue la máquina y le hago responsable de los daños y perjuicios por el incumplimiento. O sea, el incumplimiento de ese contrato tiene consecuencias igual que el incumplimiento de la ley. Bueno, eso es lo que tendríamos que haber estudiado en las clases anteriores, o tendríamos que haber visto en las clases anteriores, probablemente lo hayan visto, a lo mejor no tan organizado y sintetizado como lo hemos hecho ahora, pero seguramente lo hemos visto. Ahora lo que tenemos que tratar acá es sobre la forma de los contratos, forma que como vimos recién, se trata de la manera de exteriorizar la voluntad. Ya voy a buscar la ficha para no seguirme perdiendo, pero una aclaración previa. No confundir el contrato con la forma en que se celebra un contrato. La idea pagana que tiene a lo mejor cualquier persona que no tiene información jurídica, piensa en un contrato, y bueno, nosotros también, ¿qué pensamos cuando pensamos en un contrato? Y pensamos en un papel escrito y firmado. Y decimos, ahí está, eso es un contrato. En realidad eso no es un contrato. Esa es una forma de probar un contrato. Una forma más o menos segura de probar un contrato. ¿Y para qué vamos a necesitar probar un contrato? Y lo vamos a necesitar probar básicamente, elementalmente, porque si en un juicio discutimos sobre la existencia o no de un contrato, hacerlo por escrito y firmado, la firma al pie de un documento significa conformidad con todo lo que está escrito en el documento. Tenemos un documento, ha escrito una serie de cláusulas y tenemos la firma al final. La firma esa significa prestar, ¿cómo puse la voluntad? La manifestación de voluntad para celebrar un contrato. Cuando las dos partes han firmado un documento, se supone que las dos están de acuerdo con todo lo que dice escrito arriba. Cuando se trata de un contrato, son las cláusulas o reglas del contrato. Esto que nosotros hablamos del contrato como norma jurídica. Por lo tanto, cuando voy a la feria y le pido al puestero que me venda 2 kilos de naranja, estoy haciendo una oferta, el puestero está de acuerdo, el precio está ahí fijado, me vende las naranjas, me las cobra, y en ese ejemplo tan simple y elemental, podemos decir que hemos celebrado un contrato. ¿Qué contrato hemos celebrado? Un contrato de compraventa. Hemos negociado y poco, salvo que le pida algún descuento, etcétera, etcétera. Hemos llegado a un acuerdo, yo he cumplido porque he pagado los 2 kilos de naranja y el puestero también ha cumplido porque me ha entregado los 2 kilos de naranja. Bien, tenemos ahí un ejemplo de contrato que hemos celebrado sin firmar absolutamente nada. Simplemente la voluntad se ha manifestado oralmente, hemos perfeccionado el contrato y también en ese mismo acto se ha cumplido el contrato. Ahí todo bastante simple y elemental. Tengamos en cuenta entonces que distingamos entre el contrato y la forma de celebrar un contrato. Recuerden que para que se produzcan efectos jurídicos, ¿qué efectos jurídicos? Genere el nacimiento, genere la modificación o la extinción de derechos, necesitamos que haya un acto de expresión de voluntad. Hay algunos casos, hay algunas situaciones, sigo desordenado. Yo cuando me acerque allá es porque me voy a ordenar. Ahora sigo desordenado porque voy diciendo lo que se me va presentando y se me va ocurriendo. Para ordenarse ustedes, tienen el manual. Vayan en el manual, ahí está todo ordenadito, punto por punto. La clase no era para venir a repetir lo que dice el manual, como decía recién, sino para tratar de hacerlos pensar en, en los temas que estamos abordando. Y también para entretenerlos un poco, no aburrirlos. Bueno, digo estas cosas y ya me olvido lo que estaba por decir. Decíamos recién entonces que las formas son distintas maneras de exteriorizar la voluntad. Hay algunas situaciones que se van a presentar, tengo que borrar acá,
Cuando hablamos de la forma de los contratos, debemos repasar algo que dijimos cuando hablábamos de las formas de los actos jurídicos. Hay reglas generales en materia de contrato, por ejemplo, sale de la Constitución Nacional la libertad, y entre algunos de los aspectos de la libertad constitucional está la libertad de contratar. Las partes como reglas son libres para contratar. Las partes como reglas son libres para incluir en ese contrato las cláusulas que ellos mejor crean para sus intereses y derechos, ¿no es cierto? Hay un principio de libertad contractual. Y ese principio de libertad contractual también se contagia o influye en cuanto a las formas de contratar. ¿Qué forma usamos para contratar? El legislador deja para que las partes solas se cuiden y utilicen la forma que ellos crean más conveniente. Supongamos que yo le pido prestado a usted, a cualquiera de ustedes le pido prestado 100.000 pesos. Y usted me los presta. Y yo después no se los devuelvo. ¿Qué dice la ley que sucede en ese caso? Bueno, la ley dice que hemos celebrado un contrato de mutuo o préstamo de consumo porque ha sido o ha tenido por objeto dinero que yo adquirí y me habré gastado. La ley también dice que frente al incumplimiento por parte del mutuario, yo soy el mutuario, el mutuante son ustedes que me prestaron el dinero, el mutuario está obligado a devolverlo con más los intereses correspondientes. Me inician entonces ustedes un juicio para que yo les devuelva el dinero que ustedes me han prestado. ¿Qué puedo hacer yo frente a esa demanda? Dos cosas. Otras más, pero básicamente dos cosas. Reconocer que efectivamente me han prestado el dinero y yo no se los he devuelto, en cuyo caso había necesidad de tomar alguna forma, de escribir algo. No, yo actúo de buena fe, usted me demanda, y yo dije, sí, me prestó el dinero, pero yo lo utilicé y no lo puedo devolver. Bien, ¿qué va a hacer el juez? Me va a condenar a devolver la suma de dinero prestado con malos intereses. Si yo actúo de otra manera y digo, no señor, a mí nunca me prestó ni un peso este señor, ¿qué pasa ahí? Va a tener necesidad la persona que me prestó el dinero de probar en juicio que me lo prestó. ¿Y cómo hace? Bueno, hay algunas maneras de hacerlo, sin tener un papel escrito y firmado. Pero convengamos que un papel escrito y firmado en ese caso sería la manera más segura de probar la existencia de un contrato. Pero reitero que hay otras. ¿Y qué otras habrá en ese caso? Y bueno, usted me prestó el dinero y me lo hizo a través de una transferencia bancaria. Quedó documentado en esa transferencia bancaria que usted me entregó el dinero. Ya por lo menos tenemos un principio de prueba por escrito de que hubo algo, una transacción, hubo ahí una negociación y que alguien empezó a cumplir. El mutuante debe entregarle el dinero al mutuario. Y usted puede, a través de esa transferencia bancaria, probar que transfirió a mi cuenta cierta cantidad de dinero. Obviamente que eso implicará un principio de prueba a su favor para que un juez considere que se ha aprobado el contrato de mutuo y se ha aprobado obviamente que yo no lo he devuelto y que debo eh, devolverle el dinero a ustedes. ¿Qué pasa si no se prueba ese contrato? No hay ninguna prueba, el dinero me lo dieron en la mano, en efectivo. Y bueno, el juez no va a poder tener por acreditado la existencia de un contrato. Va a rechazar la demanda. Entonces, olvidémonos por un momento de la verdad. El sistema juega así. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad que me prestó el dinero y yo no se lo devolví. Sin embargo, en un juicio, como no se puede probar eso, el juez va a rechazar la demanda como si nunca me hubiera prestado el dinero. Bueno, no nos sorprendamos tanto. Esto es más o menos como si yo cometo un homicidio y en el juicio por homicidio no me pueden probar que yo maté a otra persona. Y bueno, la realidad es que la maté, pero no me lo pudieron probar. Por lo tanto, no voy a sufrir las consecuencias que la ley establece de que el que mate a otra persona, el homicidio simple, tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. No me van a dar nada. ¿Por qué? Porque no pudieron probar. O sea, tengamos cuidado entonces con lo que dice la ley, que el homicidio tiene como una pena de 8 a 25 años,
con lo que sucede en la realidad cuando se acusa a alguien de homicidio y va a juicio y es resuelto por una sentencia. Ojo, una cosa es la teoría, lo abstracto, lo que dice la ley, y otra cosa es lo que sucede en un caso concreto frente a una situación determinada. Bueno, me voy a buscar la ficha porque si no, por favor interrumpan todo lo que quieran para hacer cualquier pregunta. En definitiva, para eso es la clase. Se me fue el principal interrogador. Bueno. Dijimos que el contrato es una clase de acto jurídico. Al ser una clase de acto jurídico, las reglas sobre la forma de los actos jurídicos se aplican a los contratos. O sea, repasemos lo que hemos ya estudiado al respecto. El artículo 262 del Código Civil y Comercial hace una referencia general en materia de forma y especialmente las maneras, formas de expresar, de exteriorizar la voluntad, de manifestar la voluntad por parte de las personas. Dice el 262, se titula ese artículo 262 manifestación de la voluntad y dice, los actos, se refiere a los actos jurídicos por supuesto, y entre otros los contratos, pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Estas son todas formas de expresión de la voluntad. Es más, si bien la regla general en materia de derecho es que el silencio de una persona frente a una interrogación, frente a un reclamo, etc., no puede interpretarse como un acto de manifestación de la voluntad, en algunos casos en donde la ley exige que se manifieste la voluntad, sí hasta el silencio de una persona puede considerarse como un acto de manifestación de la voluntad. O sea, por todos estos, de estas formas que tiene el artículo 262, inclusive en los casos del silencio de una persona, puede interpretarse que ha prestado su voluntad. Ejemplo de silencio. Bueno, el ejemplo que damos siempre, como nosotros estamos en materia comercial, utilizamos como ejemplo del silencio como acto de manifestación de la voluntad el contrato de seguro. En la ley de seguros, 17.418, hay un artículo, el artículo 56, como este ejemplo lo repito siempre, me acuerdo todo. En el artículo 56 exige a la compañía de seguros, en un plazo de 30 días de que se hizo la denuncia. ¿Qué plazo es para hacer una denuncia de un siniestro de la compañía de seguros? 3 días, dice la ley. Y son 3 días corridos, aclaro, porque se aplica el artículo 6 del Código Civil y Comercial que dice que los plazos se cuentan por 10 corridos. Yo siempre digo, no nos interesa que usted sepa ningún plazo porque va y lo busca en la ley. Hasta yo me puedo olvidar de algún plazo. Pero el plazo para denunciar un siniestro no se lo olvide nunca, porque la consecuencia de no denunciarlo es gravísima, la compañía de seguros no va a cubrir. Pero cerramos otra vez paréntesis, ustedes verán que estoy muy afecto a los paréntesis, pero creo que son importantes por ahí y aprendemos cosas con eso. Volvemos al silencio como acto de manifestación de la voluntad, es algo excepcional, pero sucede. La ley establece que desde que el asegurado hizo la denuncia, la compañía de seguros tiene 30 días para declarar si acepta o no cubrir el siniestro. ¿Y qué dice la ley? Si guarda silencio, se supone que aceptó la cobertura del siniestro. O sea, impone al silencio una consecuencia jurídica. O sea, que podemos interpretar en ese caso que el silencio es un acto de manifestación de la voluntad de la compañía de seguro en el sentido que va a cubrir el siniestro. Anote acá el principio de libertad de formas. Libertad de formas. Deriva del principio de libertad contractual. El legislador deja a las partes que decidan ellas cuáles son las formas de celebrar el contrato. Vuelvo al ejemplo que dimos recién de que usted me prestaba dinero. Podemos usar las formas que queramos. Podemos usar un papel escrito y firmado, podemos usar un papel escrito, firmado y certificado por escribano, podemos usar una escritura pública. Todas esas formas están disponibles a nosotros.
¿podemos usar un testigo en prueba? Bueno, la regla es que no, porque salvo casos excepcionales, por supuesto. ¿Por qué no un testigo? No podemos usar un testigo como prueba única, vamos a decir así, o exclusiva, de la manifestación de la voluntad, de que se ha celebrado un contrato. Los contratos como regla, entonces, salvo casos excepcionales, no pueden probarse por testigo. Reitero que me refiero al acuerdo de voluntades entre dos personas. No que el testigo declare que ustedes me entregaron materialmente el dinero en la mano. O sea, ahí el testigo no es del contrato, sino que el testigo es de un hecho que él ha visto, que es la entrega de dinero por parte del mutuante al mutuario. Eso es otra cosa. Lo que no quiere es que venga un testigo. Sí, yo estaba presente cuando las partes negociaron y cuando se pusieron de acuerdo en celebrar un contrato donde una persona le presta a otra dinero, cualquier otro contrato, una compraventa o cualquier otro contrato de cualquier naturaleza. Eso es lo que el legislador no quiere, para evitar, porque la prueba de testigos es considerada muy débil en esos casos, para utilizarla solamente a esa prueba como un acto de manifestación de la voluntad. Hay que ver de qué se trata. En una prueba, la prueba, cuando hablamos de prueba, hacemos referencia a la prueba en juicio, a la prueba en juicio, y toda prueba está dirigida a convencer al juez de la verdad de los hechos que cada una de las partes ha afirmado en un juicio. La verdad de los hechos de que cada parte ha afirmado en un juicio. Hay distintos ámbitos. En los contratos, por lo menos está desechada la prueba como prueba única del contrato, no se acepta. Ahora, si estamos hablando de un homicidio, usted está presente, cuando yo mato a alguien y a usted lo llevan a declarar y usted dice, sí, yo estaba presente en ese lugar, bueno, el juez me podrá, si interpreta que su testimonio es verídico, verosímil, válido, y el juez usará nada más que su testimonio para condenarme a mí. Generalmente hay otras pruebas de apoyo. ¿Cómo? Bueno, hay un montón de pruebas científicas, etcétera. Estamos hablando de un homicidio. Yo no hago derecho penal, no conozco mucho de derecho penal, pero lo usamos como comparativo para sacarnos del ámbito contractual o privado, digamos. Sí, sí, señor. Bueno, la libertad de las formas está establecida especialmente para los contratos, para los actos jurídicos en el 284 y para los contratos en el artículo 1015, que es el que tendríamos que estudiar en esta clase. Dice el 1015, libertad de formas. Solo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Regla general, libertad de formas. Vamos a apuntar a esto y el cuadrito que quiero hacerle porque se me va la clase. Creo que son cosas interesantes las que estamos tratando para ordenar las ideas, pero bueno, vamos, se me está terminando la clase y no estoy explicando algunas cosas que son muy importantes para entender este tema de la forma de los contratos. Podemos decir entonces que el principio y la regla general es, ponemos acá regla general, libertad de formas. Podemos elegir la forma que se nos dé la gana, para decirlo de una manera cruda y fácil y rápida. Sin embargo, acá tenemos dos excepciones. En primer lugar, en algunas situaciones, el legislador ha establecido solemnidades que deben cumplirse para celebrar ciertos actos. Solemnidades que el legislador, por diversas razones, por ejemplo, para darle mayor seriedad y conciencia a las partes del acto que están realizando. No quiere que un inmueble se venda en un bar, en la calle, en la plaza, no. Ha establecido solemnidades necesarias para vender un inmueble de manera tal que las partes adviertan, en ese caso, la seriedad que tiene ese acto. Y por lo tanto ha establecido que deben ir a una escribanía y establece que la compraventa de un inmueble o cualquier negociación vinculada con la propiedad de un inmueble
debe ser celebrada por escritura pública. En ese caso, por supuesto, estamos frente a un acto solemne. La solemnidad prevista por el legislador en ese caso es la escritura pública, que además deberá ser inscrita en el registro de propiedad, en el registro inmobiliario. Sin embargo, en ese ámbito aparecen dos clases de solemnidades. Aparecen los actos con solemnidades absolutas, cuyo incumplimiento implica directamente la nulidad de ese acto. Es como si ese acto no existiera. El típico ejemplo de acto solemne absoluto que utilizamos nosotros es la donación de un inmueble. ¿Usted quiere donar un inmueble? Lo tiene que hacer por escritura pública. Lo hicimos en un papel común y firmado. No vale como tal. No tiene ningún efecto. ¿Cuál es la otra clase de solemnidad? Obviamente las solemnidades relativas. ¿Y por qué son relativas? Fundamentalmente porque se considera que el no haber cumplido esa formalidad, esa forma exigida por la ley, simplemente se está realizando un acto previo que es tratado como una obligación de hacer, y esa obligación de hacer es cumplir con la solemnidad que la ley establece. El típico ejemplo de esto es el boleto de compra-venta. La ley dice que de un inmueble, por supuesto. La ley dice que los contratos de compraventa de un inmueble deben ser celebrados por escritura pública. Sin embargo, si el contrato se celebra sin cumplir esa formalidad, las dos partes pueden reclamarse recíprocamente que la formalidad se cumpla, que se escriture, para que cumpla con todos esos efectos. Primer caso, acto solemne absoluto, es nulo, no se puede pedir el cumplimiento de la formalidad. Segunda situación, solemnidad relativa, en cuyo caso sí se puede cumplir, sí se puede pedir, en ese caso no como si el acto hubiera sido realizado, si la solemnidad hubiera sido cumplida, pero se puede pedir el cumplimiento de esa solemnidad. Para hablar de un acto jurídico, el testamento es un acto solemne. Si usted no cumple, no podemos exigir que se haga un nuevo testamento. Si no se cumple con esa formalidad, es un acto con una solemnidad absoluta. El acto es nulo, el testamento será nulo. No tendrá ninguna validez. Por lo tanto, a la libertad de forma, la primera excepción que tenemos es o son los actos formales o solemnes. Cuando hablamos de contrato, solemos hablar de contratos formales. El contrato de compraventa de un inmueble es un contrato formal. No hay contrato de compraventa de un inmueble si no se celebra en escritura pública. Si se celebra de otra manera, no estamos celebrando un contrato de compraventa de un inmueble. Estamos celebrando otra cosa. Por eso le han denominado a esa otra cosa boleto de compraventa. Para saber que el boleto de compraventa es un contrato, pero que la fuerza obligatoria que tiene es para que se cumpla la solemnidad. Bueno, acá tengo notado algunas cositas. Por ejemplo, en el caso de donación, el artículo 1552 es el que establece la nulidad si no se hace de la donación de un inmueble, ¿no? La donación, otra clase de donación, no, la de un inmueble, en realidad de un bien registrable, se considera nula si no se cumple con la formalidad prevista. En el caso de los inmuebles, la escritura pública. Si yo quiero donar un auto, bueno, tengo que firmar los formularios correspondientes de la transferencia, porque si no, si lo hago en un papel determinado, no tiene ninguna clase de validez. Vamos al tema, pues si no, vamos a ir, y ya se nos está haciendo tarde, al final va a quedar todo para la clase mañana. No es solemne un contrato de compraventa de las naranjas que hice en la feria que le estaba contando.
Tampoco, bueno, me faltó explicar todavía la forma probatoria que vamos a ver ahora. Sí. Usted se ve que leyó, entonces vamos. Dice el 285, el artículo 285 del Código Civil y Comercial, está en la parte de los actos jurídicos, no de los contratos. Dice ese 285, se titula forma impuesta. Fundamentalmente porque la forma está impuesta por la ley. Dice, el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley, ya dijimos que para vender un inmueble necesitamos escritura pública, como ejemplo, no queda concluido como tal, o sea, no es contrato compraventa, sino lo hacemos por escritura pública, mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, la escritura pública. Pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad. Vale como acto en que las partes se han obligado a escritura. ¿Qué pasa si, a pesar de estar obligado a escriturar, la parte no escritura? Bueno, como en toda situación de incumplimiento, habrá que ir a la justicia y reclamarle al juez, iniciar una demanda por escrituración. ¿Y qué pasa si a pesar de ganar yo la demanda por escrituración, el demandado no cumple con la escrituración? La va a cumplir el juez en reemplazo del demandado. Reitero, la escritura tiene que celebrarse porque es la forma impuesta por la ley. Si no firma la escritura, se murió y no quiere firmar a los herederos o lo que sea, es el propio juez el que va a otorgar la escritura para que se cumpla con el contrato, en este caso el boleto de compraventa, y se celebre el contrato de compraventa. Bueno, vamos ahora a las formas probatorias. Esas son formas solemnes absolutas. Ya hemos visto las dos categorías, contratos que se llaman no formales, pero de acuerdo a las aclaraciones que nosotros hicimos, no es que no tengan ninguna forma, tienen que haber alguna forma, porque si no, no hay forma de exteriorizar la voluntad. Es como el ejemplo que yo daba, que estaba pensando, quiero comprar 2 kilos de naranja, no hago nada, y bueno, no, tengo la voluntad de comprar la naranja, pero no hago nada, no lo exteriorizo de ninguna manera, ¿no es cierto? O sea que tenemos ya las dos categorías, podemos decir, opuestas. Los contratos formales, que son aquellos que exigen alguna solemnidad, de manera absoluta o de manera relativa. Cuando hablamos de contratos, hablamos también de actos jurídicos en general. Y los contratos a los que se categoriza, se califica como no formales, no porque no tengan forma, porque todos los contratos tienen que tener alguna forma de manifestar la voluntad, como hemos dicho recién. Aún el silencio, tiene que producirse el silencio que la ley ha establecido como algo opuesto. Contratos formales, exigimos solemnidades; contratos no formales, todos los demás. Pero hay una categoría intermedia, que se llaman, otra vez, una referencia en latín, estos contratos solemnes. La palabra en latín es ad solemnitatem. La palabra, la expresión que se usa para estos contratos que vamos a ver ahora, son los contratos ad probationem. Deben ser las pocas palabras que conozco en latín, y más de esas no debo conocer. Sin embargo, vale la pena aclarar, nosotros los llamamos en español, o en cordobés básico si quieren, formas probatorias. ¿Por qué las llamamos así? ¿Y por qué hacemos referencia a la prueba? Porque esas formas sirven solamente para probar en juicio algunos contratos. Para algunos contratos el legislador exige esto para tener por acreditado en juicio la existencia de un contrato. El caballito de batalla de los ejemplos es el contrato de fianza. Para el contrato de mutuo que usábamos como ejemplo recién, mutuo, préstamo de consumo, la ley no prevé nada sobre cómo debe probarse ese contrato, pero sí lo establece para el contrato de fianza. Y ahí nos dice, para el contrato de fianza, que ese contrato debe probarse por escrito. ¿Qué significa esto? Que si alguien quiere reclamar algo en contra del fiador, la existencia del contrato de fianza debe ser probada por escrito.
no es una forma solemne. ¿Por qué? Porque la forma solemne sí o sí se tienen que cumplir. Tenemos que hacer la escritura para celebrar un contrato de compraventa de inmueble. Si no hacemos la escritura, no es un contrato de compraventa de inmueble, tanto es así que se puede demandar la escrituración para que se cumpla con la forma solemne impuesta por la ley. No lo podemos evitar. Debemos escriturar para celebrar un contrato de compraventa. Pero existen algunas otras formas, como estas probatorias que estamos viendo, que solamente están previstas para el caso en que se discute en juicio la existencia de un contrato. Si yo soy el acreedor y demando a un fiador por la garantía que me ha dado, debo probar la existencia del contrato de fianza por escrito. Lo que significa es lo siguiente. Si esa persona que yo demando en calidad de fiador dice, señor, yo nunca fui fiador suyo, nunca garanticé absolutamente nada, al no poder respetar la ley probando el contrato de fianza por escrito, el juez va a tener que rechazar la demanda. No hay otra forma de acreditarlo que sea por escrito. No puedo llamar a testigos, no puedo usar ninguna otra clase de prueba. El contrato de fianza solo puede probarse por escrito. Ahora bien, si yo en el juicio reclamo en contra del fiador que haga efectiva la garantía y el fiador reconoce que él es garante, no tengo que acompañar nada por escrito. Basta el reconocimiento del fiador como garante para que se tenga por acreditado, probado, que existe un contrato de fianza. Vale decir, hay situaciones donde se ha regulado o se han regulado estos temas a los efectos de justamente garantizar o asegurar que se cumpla con algún principio básico. ¿Y por qué será esto? Fundamentalmente porque los que regulan o las que regulan sobre la prueba son las provincias, cuando dictan sus códigos procesales. En esos códigos procesales se regula cómo se debe tramitar un juicio. Le dijimos que frente al incumplimiento de una obligación, las consecuencias es que el acreedor de una obligación incumplida puede utilizar todos los medios legales para que se cumpla. Puede iniciar una demanda. ¿Cómo hace? ¿Cuáles son? Es una demanda por incumplimiento, ir a un proceso judicial. Ese proceso tiene una iniciación, las reglas que nos dicen cómo debe hacerse una demanda, qué es lo que debe decidir el juez, etcétera, etcétera. Eso está en los códigos procesales y cada provincia se dicta su propio código procesal. Pero en algunas situaciones, en algunos temas, el legislador nacional, para asegurar ciertos principios básicos, también regula sobre prueba. Bueno, acá el legislador ha hecho esto. En el contrato de fianza le dice a los jueces, señor juez, no considere probado el contrato de fianza si no le han presentado un instrumento por escrito. Y la verdad que yo tengo la lista esa ahí escrita, pero son 10. Y como era demasiada carga, no quise ponerla en el manual cuando la redacté, porque un poco ello excede, digamos, la finalidad del curso. No podemos ver todo, pero si usted la quiere lista, con todo gusto mando una ahí, se lo mando. ¿Mm? La tengo inclusive en la ficha, pero no le iba a hacer perder tiempo a ustedes en eso. Fundamentalmente porque esta misma clase suelo darla para los alumnos de Derecho. Entonces ahí sí, a lo mejor nos preocupamos un poco más. Si usted tiene algún interés especial, con todo gusto está a su disposición. La ley también establece que para los casos, está claro cuáles son las formas probatorias, ¿no? Entonces tenemos las formas solemnes, las formas probatorias y los contratos no formales como regla para la forma en que deben hacerse los contratos. La forma se vincula con la prueba y sin perjuicio de tener que mañana repetir lo mismo, me parece que como esta clase por lo menos intentó ser lo más práctica posible, me parece que estamos hablando de la forma instrumental, de probar por escrito algo. En algunos casos se exige lo que se llama el principio de prueba por escrito, pero vale algunas reflexiones. En el Código Viejo se establecía aquellos contratos que se celebraban por escrito, donde participaban, por supuesto, dos contratantes, como por lo menos debe participar en todo contrato, pero que además se generan obligaciones recíprocas entre los dos,
La formalidad de un doble ejemplar. Si se hace algo por escrito, tiene que hacerse en doble ejemplar. ¿Para qué? Para que se firmara por cada una de las partes el doble ejemplar y en definitiva lo que servía ese documento escrito es como prueba en contra de quien emanaba ese documento. Si yo firmo un documento, el documento emana de mí. Estoy prestando mi conformidad, estoy firmándolo al pie, estoy prestando conformidad con todo lo que dice ese escrito con anterioridad a la firma, ¿cierto? Vale decir, nos encontramos con algún requisito que hoy ha desaparecido de la ley, pero en la práctica se sigue utilizando la formalidad cuando la manera más segura, aconsejable de celebrar un contrato, cuando tiene cierta seriedad. Si de las 2 kilos de naranja había una naranja podrida, bueno, me en broma, no voy a andar renegando ni voy a hacer un juicio por vicios ocultos por la naranja que estaba fea, ¿verdad? Descartamos por la insignificancia cualquier reclamo que se vincule con eso. Pero en cuestiones más importantes sí, y cuando las cuestiones son más importantes y las partes mismas evalúen la importancia que tiene un acto o no, como para que se justifique, hagámoslo por escrito o no. El contrato de locación también dice que la ley que debe hacerse por escrito, el contrato de agencia debe hacerse por escrito, el contrato de seguro debe tener un principio de prueba por escrito, por citar solamente a alguno que me estoy acordando, ¿no es cierto? En esos casos se prevé un doble ejemplar, cada ejemplar firmado por una de las partes. La pregunta es la siguiente. Ya sabemos que hay que firmar al pie del contrato. No se firma arriba, se firma al final. Todo contrato se firma al final. Si alguien agrega cosas después de la firma, no vale, no tiene ningún valor. Tiene que ser la firma al pie del contrato, cualquier documento, es así en realidad. Pero la pregunta es la siguiente, y esto es porque nos preguntan mucho, y obviamente que ustedes, si les preguntan, tienen que saber. Primera pregunta, ¿es suficiente con la firma? ¿Hay que hacerle que aclaren la firma? ¿Hay que hacerle que pongan el número de documento? ¿Para qué se pone la aclaración y el número de documento? No, pero sabe bastante, parece. Eh, para que ese documento, ese contrato firmado por las dos partes tenga valor, ¿qué tendrá que pasar? Tienen que reconocerse la firma. Tiene que haber un reconocimiento de firma. ¿Qué pasa si una de las partes dice que la firma que se le atribuye es falsa? Bueno, la otra parte tiene la carga de probar que esa firma es auténtica. ¿Y cómo hace para probar que es auténtica? Debe recurrir a una prueba. ¿Qué prueba? Peritaje caligráfico. Debe hacer un peritaje caligráfico. Para el peritaje caligráfico es mucho más fácil determinar la autenticidad de la escritura donde se puso la aclaración del nombre y el número de documento que algunas firmas que aparecen simplemente como un dibujo que uno no entiende absolutamente nada de lo que dice esa firma. Razón por la cual, por una cuestión de prudencia, como bien decía su compañero, para que el perito le facilitemos su labor, siempre es conveniente pedir la aclaración y el número de documentos. Si tenemos número de documentos, por lo menos tenemos números dibujados por quien puso la firma, que le van a servir al perito calígrafo para determinar si la firma es auténtica o falsa. Segunda pregunta, y con esto nos vamos, por lo menos de la clase de hoy hasta mañana. ¿Hace falta certificar la firma por escribano? ¿Y en un boleto de compraventa también? ¿Para qué sirve? Esto nos iba a preguntar, ¿no? ¿Para qué sirve la certificación de firma por un escribano? Otra vez volvemos a los juicios, otra vez volvemos a la prueba. Si interviene un escribano, que es funcionario público, está convirtiendo esas firmas en auténticas. Y si alguien dice que alguna de ellas, de esas firmas, es falsa, él es el que deberá probar esa falsedad y deberá pedir que se declare falsa la certificación del escribano. O sea, nos colocamos en una situación de ventaja. El contrato de locación que usamos recién como ejemplo simplemente exige la ley que deba ser celebrado por escrito, no dice con firma certificada por escribano, ni mucho menos, pero si se nos ocurre certificar la firma por el escribano, nos vamos a ahorrar la prueba de la autenticidad de la firma.
¿Y cómo se prueba la autenticidad de la firma? Por el reconocimiento del firmante o, si no la reconoce, por el peritaje caligráfico. Nos evitamos problemas entonces cuando decidimos certificar la firma con escribano. Si vamos a la carnicería, si bien está cara la carne, a nadie se le va a ocurrir certificar la firma por escribano de la compra que yo le hago al carnicero, por supuesto. Habrá que evaluar en cada situación cuando se justificó o no hacer esa certificación de firma para evitarse problemas futuros. Bueno, la clase de hoy la terminamos. La verdad que yo pensaba avanzar un poco más. Mañana vamos a tratar de hacer ese avance más rápido. Espero que no se me duerma nadie mañana porque la clase es a las 20 horas. Así que me despido de ustedes, será hasta mañana. Pregunta antes que me vaya. No me dejen ir sin hacer alguna pregunta. ¿Cómo? Me decepciona, no tiene ninguna pregunta. Mi nombre. Amitrano es mi apellido. Fernando Amitrano, soy profesor asociado de la cátedra. Profe. Desde el MIT, profe. Dígame. Una consulta sobre el boleto de compra-venta. ¿Cómo no? ¿Tiene un plazo para poder hacer exigible y hasta que hago la escritura? ¿O eso es de por vida, digamos, hasta que se haga la escritura? La respuesta es la siguiente. Es un poquito más complicada, a lo mejor le interesa a alguno de los alumnos antes que se vayan. El plazo para reclamar, si hablamos de plazo para reclamar algo, cualquier cosa que establece la ley, nos estamos refiriendo al plazo de prescripción. ¿Qué es la prescripción? Repasemos lo que vimos el año pasado. Bueno, podemos decir, en una explicación mala pero útil, la podemos encuadrar como una forma de extinción de las obligaciones. En realidad no es una forma de extinción de las obligaciones, sino que lo que se extingue es la acción. Usted no puede reclamar el cumplimiento. Con el boleto de compra-venta pasa algo especial. Primero, no hay un plazo de prescripción especial. Si no hay un plazo de prescripción especial, se aplica el plazo ordinario de 5 años. 5 años se produce la prescripción en cualquier reclamo. Sin embargo, para el boleto de compra-venta, si el comprador tiene la posesión del inmueble, claro esto, ¿no? Si celebramos usted y yo un boleto de compra-venta, no hacemos nada, o se paga una parte, pero no se paga el resto, y no se entrega la posesión, a los 5 años prescriben los derechos. No puedo reclamar yo que usted me escriture el inmueble y usted no va a poder reclamarme que yo le pague el precio del inmueble. No sucede esto en el caso de que se entregue la posesión. Se supone que mientras usted tenga la posesión de ese inmueble por boleto de compraventa, se está interrumpiendo la prescripción. No corre el plazo de 5 años. Reitero, entonces hay plazo distinto. Si no hay entrega de la posesión, a los 5 años, como cualquier derecho o plazo ordinario de prescripción, se aplica. Y si usted tiene la posesión, el plazo se considera interrumpido hasta que usted pierda la posesión. Si no la pierde la posesión, el plazo está interrumpido. Pasaron 20 años que usted tuvo la posesión. Bueno, 20 años no, porque se produciría la usucapión. Pasaron 15 años, no exagera. 15 años que usted tiene la posesión, pierde la posesión, el plazo de 5 años recién desde la pérdida de la posesión empieza a computarse. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, que tengan buenas tardes.